¿Qué tal, amigos? El tema hoy, bueno, pues está puntualmente enfocado en los cubanos y también en esos cubanos que por distintas vías y por distintas operaciones han llegado. En este podcast de hoy quiero compartirles a ustedes aquí en esta plataforma en YouTube uno que acabo de preparar que se titula Las universidades y la profe y que va a salir también en La Frontera Transparente apenas, bueno, pues organice el horario de salida de este video que estoy preparando con ustedes. Vamos a ver entonces de qué estamos hablando en este podcast y vamos a ver también cuáles son los caminos que yo he recorrido para compartirles a ustedes las universidades y la profe. Tiene que ver con una publicación en las redes sociales en la que una cuenta en X dice que la izquierda que pretende construir el socialismo progresista en Cuba está en Facebook y que allá en Facebook campean por sus respetos, además de ser la plataforma que más usan los cubanos. Estoy muy de acuerdo con este análisis que ha hecho con estas palabras que se han publicado en X y que han inducido a los seguidores de esta cuenta que les estoy marcando aquí a ir allá a un enlace que ella les está sugiriendo en su cuenta y que, tiene como nombre en Facebook La Lechuza del Timbú. Esto que vamos a ver ahora es un hilo cuidadosamente organizado por este perfil que tanto en X como allí en Facebook hace, un desglose de una serie de argumentos por los que ella considera que hay que conocer y hay que saber quiénes son esa izquierda a la que ella hace referencia, que está en Facebook, que es precisamente uno de los lugares que más usan los cubanos. Y me imagino que se está refiriendo a los cubanos en sentido general y no solo a los que viven en la isla, aunque me atrevo a asegurar que es Facebook una de las plataformas más usadas por los que están dentro de la isla, por la facilidad con que pueden a la hora de conectarse, navegar y buscar información, y por las posibilidades que brindan toda una serie de grupos y demás que se hacen en Facebook. Pero también es cierto que esto que ha dicho de que la izquierda que pretende construir el socialismo progresista, donde más está presente es en Facebook, y el que no lo entienda o el que no ha leído un post que publiqué hace apenas 2 días, puede ir a La Frontera Transparente y buscar allí el título El ninguneo a exiliados que no son de izquierda, y entonces se va a encontrar allí con una serie de análisis y conceptos muy bien estructurados por hombres de letras, escritores, analistas, historiadores y profesionales o que lo fueron en el pasado en el mundo de las letras, que están hablando de cómo en las universidades de Miami, que se llaman Florida International University o FIU, como popularmente todo el mundo le dice, y en la otra que se llama Universidad de Miami, ningunean a los escritores y artistas que se consideran exiliados y no entran en el guasabeo con la dictadura en esos lugares para poder alcanzar un lugar, para ser invitado a un evento, para poder participar en una serie de actividades de esas universidades e incluso encontrar cátedra, encontrar trabajo en ellas. Les sugiero que vayan allí, les sugiero que lo recorran, porque precisamente este video y este podcast del que vamos a estar hablando hoy es uno de los que se ha encargado de mostrar en este hilo toda una serie de elementos
personajes e historias desde la plataforma X mayormente, donde queda evidenciado cómo la izquierda prevalece en estos lugares y cómo aquí en Estados Unidos, mayormente en esta zona de Florida y en estas universidades, es donde más se da el guasabeo. El guasabeo, lógicamente, es un término muy popular en la que la idea está en destacar que, bueno, pues entre pícaros anda el juego, entre izquierdosos anda el negocio, entre aquellos que se prestan para las maquinaciones anda todo esto que tiene que ver con los empleos, que tiene que ver con las conferencias, que tiene que ver con el intercambio cultural, entre comillas, y que tiene que ver con la preponderancia de un pensamiento de izquierda en estas universidades que además forman parte de todo un concepto de universidades en todo el país de los Estados Unidos, con la diferencia de que en otras se habla menos español o casi no se habla español, y en las que también hay injerencia, en las que también hay adoctrinamiento y en las que también prevalecen organizaciones, prevalecen eventos, cursos, posgrados y otro tipo de celebraciones para, bueno, pues entre todos ellos revolver un poco más toda esta historia del izquierdismo en América, que viene desde hace muchos años, pero que evidentemente el caldo de cultivo preferido por mucho tiempo es el de las universidades y el de las instituciones culturales. Por eso es que algunos por ahí, cuando hablan de todo este guasabeo que desde hace mucho tiempo se viene dando, lógicamente, en la parte cubana, aunque esto que estoy diciendo no solamente ocurre con la parte cubana, ocurre con otras partes de la América hispana, pero estamos concentrados específicamente en el análisis del tema cubano, de las redes cubanas y todo este guasabeo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Lógico, amigos, pues ha traído el resultado que en estos días, como dijeron buen amigo, de aquellos polvos, estos lodos, estamos viendo aquí en Florida fundamentalmente, y que por las razones que todos desconocemos, de alguna manera, pues han dado pie para que Roger Stone, un americano que vive en Florida, pero que tiene una larga experiencia trabajando con distintos presidentes, asesorando a presidentes, un hombre muy conocido en la esfera política de este país, haya pues tomado un tiempo de su trabajo, o haya tomado un tiempo de su proyección como político para describir un poco a algunos de estos personajes del sur de Florida que son congresistas, pero que llevan mucho tiempo o haciendo de la vista gorda o en complicidad o en una ignorancia que causa interrogación en todos hacia este fenómeno de la penetración en la esfera ideológica que desde hace muchos años se ha venido dando desde Cuba hasta Estados Unidos en estas historias de lleva y trae de cursos, profesores, intercambios culturales y una serie de eventos que también, bueno, pues han contado con fuerza en la parte de la cultura, en la parte de la intelectualidad y en la parte de los artistas. De ahí el término guasabeo. Vamos a concentrarnos específicamente en este hilo y también en esta publicación que se ha hecho en Facebook y que yo en la Frontera Transparente les dejo el enlace a que vayan a verlo a Facebook, que se ha hecho para, bueno, pues presentar a esta señora y, bueno, pues agregar toda una composición de palabras que concluyen en que todo pareciera que el marxismo es una opción
para la destrozada, reprimida y silenciada Cuba, y la profe marxista comunista Alina Bárbara López Hernández en su entrevista a Opción Marxista Internacional, con marcado discurso antiimperialista, lo dejase muy claro. Entonces ahí ponen el enlace a un video de una entrevista que ella concedió, en la que, si usted quiere, puede ir a La Frontera Transparente, usted puede enlazar y usted puede ir a oír esa entrevista que le hace Opción Marxista Internacional, donde ella, bueno, pues deja muy claro toda su posición izquierdista, toda su posición marxista comunista. En esta publicación de X, de Facebook, que también está en X, expresan que Alina también cuenta con aliados y la complicidad de periodistas, medios independientes y organizaciones. Y entonces, en esta publicación que pertenece a una cuenta como que tiene el nombre La Lechuza del Timbú, preguntan: ¿cuándo se normalizó que la oposición cubana es de izquierda? Bueno, pues esta pregunta y también muchas respuestas a esa pregunta las puede ir a buscar en La Frontera Transparente, donde hay un post que tiene esa misma indagación y que también recorre por una serie de publicaciones, por una serie de personajes que desde hace años han sido o han venido o han ido o se han interrelacionado entre Cuba y Estados Unidos para, en la cuestión que tiene que ver con toda este discurso, se hayan ido, bueno, pues interrelacionando y creando toda esta claque, todo este grupo que también, bueno, pues se encarga, como dice el post de El Ninguneo a los cubanos, se encarga de imponer una jerarquía, imponer una especie de mecanismo en el que cada día se consolidan más y, bueno, pues inciden en que la derecha, los que no son de izquierda, los que no son comunistas, los conservadores, queden olvidados, queden relegados, como explica este post que ya les propuse fueran a mirar, que habla del ninguneo y del guasabeo. En esta publicación, usted puede venir aquí y escuchar todo lo que ella habla. Yo en realidad no se lo voy a compartir. Yo regreso a La Frontera Transparente y les comparto desde allí otras publicaciones en la red social X que ya llevan ahí más de un año algunas, y otras, yo diría que mucho más de un año, con largueza 2, y tal vez, bueno, pues habría que andar lejos porque este mecanismo se ha organizado, se ha engrasado y ya funciona desde hace tiempo. En el blog, en La Frontera Transparente, usted también puede ir y mirar otras publicaciones que yo les estoy ofreciendo para que ustedes vean más información sobre esta mujer que desde ya está bien perfilada como la profesora marxista comunista que por estos días, bueno, pues aquí en Estados Unidos, algunos preguntan por qué ella va, viene, por qué es invitada, por qué hay esta relación. Y bueno, pues recuerdan que esta mujer que ha sido aceptada, que ha sido invitada, que viaja, que tiene todo un pedigrí de ese tiempo, es miembro de la Liga Internacional Comunista de los Trabajadores, @LITCI, que lo pueden ir a ver en la red social X, de la cual también forman parte
Y entonces aquí es donde viene el guasabeo. Carolina Barrero Ferrer, que forma parte de una de esas tantas organizaciones que existen por ahí y que la ayudan a vivir del cuento. De igual manera, esta otra persona, Eloy Viera, también junto con Alina, con Carolina, forman parte de la Liga Internacional Comunista de los Trabajadores. Como mismo, bueno, ustedes pueden ir allí. Este es otro personaje que, bueno, pues tiene su vínculo con el toque. Está también el caso de Harold Cárdenas, que es considerado por muchos un agente en las redes sociales. Muchísimos foristas, muchísimos internautas se comparten conceptos, puntos de vista, y siempre señalan a este señor, Harold Cárdenas, también junto con Carolina, junto con Eloy Viera del Toque, junto con la señora Lina Bárbara, también miembro de la Liga Internacional Comunista. Bueno, pues lo catalogan de un agente, y no es un agente de un organismo de inteligencia de los Estados Unidos, no, un agente de la tiranía cubana, y que pertenece a Cuba Próxima, que es un centro de estudios sobre el Estado de Derecho y que algunos jocosamente califican como uno más de Cuba Cosas, y es todas estas creaciones que hay por ahí en los que, bueno, pues se busca que todo esto se integre en ese guasabeo de izquierda que ya tiene lugares en las universidades, en FIU, aquí en Florida, y en la Universidad de Florida, ya tiene, bueno, pues fuerza, ya tiene sus profesores, ya tiene sus individuos establecidos, y junto a todo esto, bueno, pues tiene a personas que han creado medios independientes, como es el caso del Toque, donde periodistas que juegan con la cadena, pero no con el mono, por decirlo de alguna manera, se venden como opositores, se venden como periodistas que buscan la verdad y hacen un verdadero periodismo, cuando en realidad lo que están haciendo es, bueno, pues haciendo el trabajo que les toca hacer, el de agentura, por decirlo de alguna manera, y otros, bueno, pues hacer un periodismo pagado, un periodismo pactado por los que en este Deep State criollo se encargan de armar toda esta componenda para que en el momento que se determine, se diga: aquí tenemos ya todo bien armado. También mencionan de la internacional, como les dije arriba, ustedes siempre tienen que venir aquí para que vean de la Liga Internacional Comunista de Trabajadores, también se mencionan, porque todos ellos están interrelacionados, todos ellos están en este guasabeo. A Ivette García González, que es muy catalogada en las redes sociales, muchísimos cubanos la califican como traficante del PCC, del Partido Comunista Cubano, de médicos esclavos en Portugal y creadora de Cuba en Familia para el control de los presos políticos cubanos. Otra Cuba Cosas es Cuba en Familia. Bueno, también mencionan como parte de todo este guasabeo a Tania Bruguera, y la califican en las redes sociales de terrorista, que enseña en Harvard University que, bueno, pues hay que abolir el capitalismo. Es, bueno, una de las fundadoras del movimiento de los ocupas y una activista que desde hace muchos años ha estado en distintos foros internacionales, en distintas plataformas, diciendo que hay que abolir el capitalismo, y también, lógicamente, pues haciendo eventos que, según ella, rompen con todas esos esquemas de siempre, pero que muchas de las personas lo catalogan como una de las formas de
trabajar intensamente en la instalación de la anarquía, en la instalación del pensamiento woke, que la Agenda 2030 esgrime como básico y fundamental en todo este tiempo. También señalan a Miguel Alejandro Hayes y especifican que es trabajador en Martí Noticias. Acá en este lugar especificaban que era un trabajador federal en Martí Noticias. Yo esa información no la tengo verificada de si era un trabajador federal o era un contratista, pero bueno, lo presentan en Martí Noticias. Allí pues le hacen a él un nicho y lo presentan como periodista que ha estado, bueno, pues haciendo trabajo periodístico en ese lugar. Tampoco sé si en este momento sigue ahí, pero bueno, es una información que está en las redes sociales y que lleva tiempo circulando en las redes sociales y que muchos cubanos que tienen perfiles muy críticos en las redes sociales lo presentan como un hombre muy dado a bueno, pues destacar a la figura del Che Guevara, su admiración por el Che Guevara y destacar a figuras en el plano de la política en Cuba, como es el caso de Raúl Castro. Presentan también a Leonardo Romero Negrín, que, bueno, pues a él lo señalan como el creador de del cartel. Y bueno, pues lógicamente de él no tengo mucha más información, pero bueno, en esta cuenta que se ha encargado de crear toda una serie de ideas respaldadas por capturas de pantalla, bueno, pues en esta cuenta siempre están recordando a todas estas figuras con todas estas capturas de pantalla y de, bueno, pues su vínculo con esta señora, Alina Bárbara López, que es en este caso a la que le van dedicando este post en X y en la red social Facebook. Y para finalizar, dice esta cuenta, sí, ellos son los mismos que tú les llamas oposición, pero son unos impostores comunistas. Ellos son la continuidad del socialismo de la que tanto habla la tiranía cubana. Pero bueno, amigos, es cierto que en ese post y siguiendo en la red social X, yo encontré y recogí aquí que bueno, pues hay menciones, hay perfiles que hacen menciones y que también son ubicados en esa lista de aquellos que promueven y aquí califican de chismoso en línea a Alexander Otaola, que se hizo eco de la noticia de que la hija de la reconocida profesora cubana Alina Bárbara López Hernández, Cecilia Borroto López, recibió una oportunidad única para superarse fuera de Cuba, porque a la hija de Alina Bárbara le otorgaron una beca de 5 años para realizar una maestría y un doctorado en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston. Para lograr lo anterior, necesitaban un curso intensivo de inglés que ascendía a $10,000. Ese era el costo del curso y la manutención durante 6 meses, y se le pidió a la gente donar. ¿Quién mejor que esa plataforma, la de El Chismoso en Línea, como calificó un periodista de una página en inglés, El Chismoso en Línea, el señor Otaola? ¿Quién mejor que esa plataforma con gran alcance en las redes para abogar porque a esta mujer, bueno, pues se le ayudara para que esta mujer, Cecilia, la hija de la señora
marxista, Alina Bárbara pudiera entonces ir a estudiar en esa universidad. Entonces aquí en este perfil en redes, en X y en Facebook, recuerdan que lógicamente Cecilia sigue los pasos de la madre y ahora al venir acá a estudiar desde Cuba hace las denuncias de forma bilingüe. Bueno, aquí explica esto último y esto es un concepto que que se esgrime como cuando dicen al imperio hay que destruirlo desde adentro. También pienso que la antiamericana tendrá unos nietos norteamericanos y ese será el plato frío que se comerá la venganza de la derecha. Bueno, ya esto es un poco más la opinión de los que en las redes sociales se han pronunciado con el caso de la hija de esta señora. Y bueno, pues aquí ustedes pueden encontrarlo, ustedes pueden verlo en la frontera transparente. Yo les dejo el enlace a los perfiles que están, bueno, pues planteando esta información. Señores, el hilo que hizo este perfil, ella se llama Jenny y bueno, se identifica en X como @FCClarias. Es un hilo que amerita leerse y comentarlo, pero sobre todas las cosas, compartirlo con los amigos y los interesados en conocer para que la gente pueda razonar, pensar con cabeza propia, razonar y no quedarse encantado por los primeros 2 minutos o por los 30 segundos de TikTok o por el 30 segundos de un short de YouTube o por las 4 palabritas bonitas o por los videos de los infloflautas que en lugar de presentar la realidad tal cual, lo que hacen en muchas ocasiones es utilizar toda esa capacidad que tienen para comunicarse con los demás en la idea de lavarle el rostro a personajes que ya de ninguna manera podrán pasar sin que nadie los note, porque aquí en Florida, aquí en Estados Unidos, aquí en este mundo de hispanos, hay mucha gente que ha aprendido a razonar, que ha aprendido a buscar y que ya no se traga cualquier cuento. Tanto es así que con relación a todo esto que ha venido pasando por estos años en las universidades, muchos en las redes sociales se han encargado de, bueno, pues lanzar y exponer duras críticas a periodistas de la radio y la televisión de habla hispana en el sur de la Florida por su tibieza y por su postura de lavarle el rostro a algunos de estos personajes que vienen de Cuba y que forman parte de todo este plan de ideologización comunista en los Estados Unidos. Son periodistas que, bueno, pues han invitado en sus programas, han invitado en sus espacios a otros cubanos y ya todo el mundo no se traga la píldora como se la tragaba hace 15 años, 10 años atrás, y han empezado a cuestionar. Y todo tiene que ver, por ejemplo, con una invitación que se le hizo aquí a una persona que su nombre es Sebastián Arcos y es el director de CRI en FIU, que, bueno, pues a él, bueno, pues lo están señalando como una de las figuras que aquí en Estados Unidos ha permitido, ha propiciado o de cierta manera no, porque ese es su trabajo, ha incidido en este intercambio en las universidades con personajes que vienen de Cuba y que incluso muchos de ellos vienen con una preparación que indicaría la idea de que vienen a trabajar, que vienen a
cumplir una misión de infiltrarse, de compenetrarse en las universidades y desde aquí, bueno, pues hacer ese trabajo que saben hacer y que vienen haciendo los comunistas, los izquierdistas desde hace mucho tiempo y que también desde hace mucho tiempo se está alertando, se está advirtiendo. Hay quien ha escuchado algunas alertas que en el pasado hizo un hombre que es de origen ruso, que trabajó en la inteligencia, pero bueno, está en este país, y él alertaba de cómo en estos ciclos, cada 15 años, era el tiempo para ir transformando la mente, el pensamiento y la ideología, y él alertaba de ese peligro que se estaba dando en las universidades en los Estados Unidos. Aquí en la red social X, esta cuenta, @CubanAnticomic, hace un tiempo, bueno, pues estuvo interactuando con otra cuenta, @OneVisualStudio, porque en febrero de este año, de 2025, Sebastián Arcos, en una entrevista que le dio al entonces canal de televisión América TV, al periodista que allí trabajaba en ese momento y que sigue trabajando, pero ahora de manera independiente, le dijo a este periodista: FIU no es un campo de batalla de la guerra cultural, no hay preocupación en ese sentido. Eso lo dijo, todo parece indicar que en ese momento se habló de ese tema, de la penetración en las universidades, y él, bueno, pues le contestó así. Y ahora en las redes sociales la gente está tomando ese segmento, pero al mismo tiempo está recordando que ya no es un campo, porque esa batalla se libró hace mucho y la ganó la tiranía. Lógicamente, amigos, en este tema sería interesante que ustedes también, bueno, pues hicieran la tarea, porque más allá de que se señale el señor Sebastián Arcos, también hay otros personajes, como es el caso de Grenier, como es el caso de Jorge Duani, que en las redes sociales ya desde hace meses, y yo puedo asegurar que desde hace más de un año, hay quien viene alertando cómo ellos están trabajando en esas instituciones y cómo al permitir que todo esto, todos estos cursos, todos estos intercambios, todas estas conferencias se ofrecen, se dan por ahí, están contribuyendo a todo esa apertura y permisión a personajes de la inteligencia cubana o a personajes que en la esfera ideológica, pero también en la esfera de la intelectualidad, podrían estar trabajando para la inteligencia cubana, y lógicamente ningún perro caza para favorecer al amo. No sería a favor de un mecanismo de inteligencia de los Estados Unidos ni para una agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Estamos hablando de la inteligencia cubana. Por hoy, como saben, no me gusta extenderme más de 30 minutos, ya casi nos estamos pasando un poquito. Solo me queda invitarlos a la Frontera Transparente, porque allí también hay otras historias que ameritan atención. Recuerda, como siempre, compartirlo. Si te gustó, da like, y sobre todas las cosas, envíaselo a todo el que tú consideres que necesita tener en sus manos más piezas para armar toda esta historia y no dejar que le hagan el cuento.